Buenas tardes a todos otra vez. Esta es la charla número 30, referente al discurso de Esteban, que es el capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles. Y si alguna persona está interesada en seguir o escuchar los capítulos anteriores de los Hechos, pueden ir a mi canal que se llama La Sagrada Escritura en Profundidad, y allí tocáis vídeos y podéis seguir los vídeos anteriores a estos que acabo de nombrar. Entonces, vamos a empezar a rezar la oración y nos centraremos hoy en el discurso de Esteban como en el capítulo 29, que fue el último que dijimos. Vamos a rezar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, me presento a ti tal como soy. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Por favor, perdóname. En tu nombre perdono a todos los que me han ofendido. Renuncio a Satanás, a los espíritus malignos y a todas sus obras. Me entrego por completo a ti con todo mi ser. Señor Jesús, ahora y por siempre te invito a entrar en mi vida. Te acepto como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Por favor, cúrame. Cámbiame. Fortaléceme en cuerpo, alma y espíritu. Ven, Señor Jesús. Cúbreme con tu preciosa sangre y lléname del Espíritu Santo. Te amo, Señor Jesús. Te alabo, Señor Jesús, y te doy las gracias. Te seguiré cada día de mi vida. María, mi Madre, Reina de la Paz, San Peregrino Santo del Cáncer, todos los ángeles y santos, por favor, ayudadme. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues a ver, estamos en el discurso de Esteban. Y el discurso de Esteban, ya os dije que constaba de 3 partes. O sea, está Esteban en el Sanedrín, lo ha tomado preso porque ha dicho una serie de cosas que no eran convenientes. Entonces, ya os dije que el discurso constaba de 3 partes. Una, los profetas; otra hablaba de la ley de Moisés; y la tercera, sobre el templo. Entonces, para hablar sobre la primera parte, que ahora leeremos, claro, yo empecé a explicar lo que son los profetas, porque es la base para que volváis a entender, para que podáis entender a Jesucristo. O sea, cuando el Señor, digamos que se elige un pueblo, claro, eh, antes de elegirse el pueblo, necesita elegir una persona que va a formar ese pueblo. Y esa persona será Abraham. Pero claro, lo que Abraham no entiende es que le está el Señor pidiendo que sea el padre de una nación, de la cual nación nacerá un redentor, que es Jesucristo. Pero claro, se ha de entender un poco lo de los profetas, para que podáis entender luego. Se ha de entender el Antiguo Testamento, para que entendáis bien el Nuevo Testamento. Va entremezclado, ¿no? Entonces, voy a leer el fragmento hasta el anterior del día pasado y el de hoy. Dice, está Esteban, como os digo, delante del Sanedrín, y dice: Hermanos y padres, el Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes de que se estableciese en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, y vete a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Y después de morir su padre, Dios le hizo emigrar de allí a esta tierra que vosotros habitáis ahora. Y no le dio en ella en heredad ni la huella de un pie, sino que prometió dársela en posesión a él y a su descendencia después de él, aunque no tenía ningún hijo. Dios habló así: tus descendientes residirán como forasteros en tierra extraña y les esclavizarán y les maltratarán durante 400 años. Pero yo juzgaré a la nación a la que les sirven como esclavos, y después saldrán y me darán culto en este mismo lugar. Le dio además la alianza de la circuncisión. Y así, habiendo engendrado a Isaac, Abraham le circuncidó al 8º día, y lo mismo Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Esto es capítulo 7, del 1 al versículo 8. Entonces, bueno, estábamos en que yo os había explicado que Abraham tuvo un hijo que se llama Isaac, Isaac tuvo 2 hijos que se llamaban
Esaú y Jacob. Jacob tuvo a las 12 tribus de Israel. Y estas 12 tribus de Israel serán las que con el tiempo se multiplicarán y al cabo de un tiempo, que fueron 400 años, será el encargado de llevárselas a la tierra prometida a Moisés. Estas 12 tribus de Israel que nacen de Jacob. Entonces empezamos a entender un poco más las cosas, ¿no? Entonces, Abraham, ya os dije el otro día cómo era. La charla 29 lo podráis tenerlo más en profundidad. Pero lo que Dios le dice a Abraham, en síntesis, es lo que yo os había leído. Y le pide una cosa importantísima, que es que pase de seminómada a nómada. Porque le dice, vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre al lugar que yo te mostraré. Engrandeceré tu nombre y tú serás una bendición. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Claro, entonces, bueno, esto ya lo expliqué el último día, ¿no? La voz tan imponente de Dios, no de Jesucristo, de Dios, que hace que él deje todo tipo de Dios al cual creía, porque eran politeístas en ese momento, y se lance a creer en lo que él ha entendido verdaderamente que Dios le pide, que es que vaya a la tierra de Canaán. Entonces, ya os di los detalles, pero bueno, él llega a la tierra de Canaán, entonces pasarán una serie de cosas, como por ejemplo hay una gran hambruna, que no voy a entretenerme en explicar, porque esto sí que lo podéis leer vosotros en el capítulo 12 del Génesis. Y bueno, tiene que irse, tiene que mirar a Abraham con su mujer y su sobrino Lot, tienen que irse con los rebaños a Egipto. Vuelven de Egipto, entonces hay un momento en el que ya las cosas cambian, ya cada vez tiene más rebaños, entonces es cuando le dirá a su sobrino Lot que elija una parte del territorio porque los pastores sus pastores, los de Abraham y los de Lot, se pelean porque no hay suficientes pastos para los dos rebaños. Entonces, Lot elegirá una parte fértil, ¿no? Que está cerca de Sodoma y Gomorra, y entonces viene toda la historia de Sodoma y Gomorra, que no me puedo entretener en explicar hoy, y Abraham elige la otra parte. Entonces, esto es el capítulo 12, entonces en el capítulo 15 está Abraham, digamos, las cosas han cambiado, o sea, pero lo que no ha cambiado es lo fundamental, que no tiene ningún hijo. Y el Señor le dijo pues que se vaya de un sitio y se vaya a otro y que él sea el padre de una gran nación. Entonces está una noche, yo entiendo que debe ser una noche en el desierto, delante vamos a suponer que está así, porque el Señor le va a hablar de las estrellas del cielo. Entonces yo me lo imagino pues a la puerta de las tiendas de campaña, a lo mejor pues con el fuego encendido porque en el desierto hace mucho frío. Y entonces el Señor, claro, Él está como estamos nosotros muchas veces en el sagrario, haciendo la adoración perpetua, o rezando el rosario, o en casa nuestra, hablando con el Señor, porque estamos siempre con Dios. Entonces, Él le manifiesta al Señor todos sus problemas, todo lo que Él siente, y se queja. Claro, se queja porque es que no ve cumplido lo que le está pasando. Y entonces, fijaos lo que dice. Bueno, el Señor le dice, como es un diálogo entre Dios y él, el Señor le dice, no temas, Abraham, yo soy para ti tu escudo, tu premio será muy grande, por la fe que tiene. Y Abraham le dice, pero mi Señor ya ve, ¿qué me vas a dar si me voy sin hijos? Claro, se piensa que estoy muy mayor y que se va a morir y que no tiene todavía hijos. Dice, no me has dado descendencia y un criado de mi casa me va a heredar. O sea, esto era una costumbre, ¿no? El criado era Eleazar, si no tenían hijos, heredaba el criado, pero esto es una costumbre que ya os explicaré otro día. Sigo. Dice, versículo 4 del capítulo 15 del Génesis. Pero Yahvé le dijo, no heredará ese, sino que te heredará uno que saldrá de tus entrañas. Y sacándole afuera le dijo, mira el cielo y cuenta las estrellas si puedes contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó él en Yahvé, el cual se lo reputó por justicia. En otra traducción pone el cual se lo anotó en su haber. O sea, digamos que el Señor le dice, mira las estrellas del cielo,
tan grande, tu descendencia será tan grande como todas las estrellas del cielo ves en este momento. A ver, recordad que en el desierto está lleno de estrellas en una noche en el desierto es una cosa maravillosa. Se ve todo el cielo estrellado. Entonces, el Señor le dice, es que esta será tu descendencia. Y Abraham, ante todo esto, vuelve a creer, sigue creyendo y le dice, pues creo, ¿no? Y entonces el Señor le dice, y ante este acto de fe, dice, se lo reputó, se lo reputó por justicia, que quiere decir, se lo anotó en el libro de la vida. Es decir, es una forma de decir que en el momento en que muriera, cuando tenga el lugar el juicio particular y nos encontremos con el Señor le enseñará la cantidad de actos de fe, como nos lo enseñará a nosotros, ¿no? Que hemos hecho a lo largo de la vida, entre otras muchas cosas que hemos hecho, ¿no? El favor. Entonces, fijaos que sigue diciendo lo que hemos leído en Esteban. Dice, el Señor, Yahvé Dios, sigue diciendo, has de saber que tus descendientes serán forasteros en tierra extraña. Los esclavizarán y oprimirán durante 400 años. Pero yo, a mi vez, juzgaré a la nación a quien sirvan y luego saldrán con gran hacienda. Tú, en tanto, irás en paz con tus padres y serás sepultado en buena ancianidad. Bueno, o sea que tenemos esto. Entonces, si nos vamos al capítulo 17, esto era el capítulo 15, ya Dios, fijaos lo que hace. A ver, eh, eh, Dios lo que hace en este momento es la alianza. O sea, fijaos lo que dice. Capítulo 17, versículo 1, un poco más allá. Dice, Yahvé le dijo, yo soy el Sadai, anda en mi presencia y sé perfecto. O sea, yo soy el Shaddai, quiere decir, a ver, la Vulgata está traducido como el Dios Todopoderoso. Vamos a ver, lo que quiero decir por si alguien no sabe lo que es la Vulgata es la traducción que se hizo en el siglo IV, V después de Cristo, de la Biblia, del griego y del hebreo, pasaron a escribirla en latín. Y esto lo hizo San Jerónimo lo había encargado el Papa. Se lo encargó el Papa San Jerónimo y él lo tradujo al latín. Porque, claro, vulgata viene de divulgar, es decir, para que fuera más asequible a la gente. Bueno, os he explicado esto de la vulgata por si os suena, para que sepáis que es la traducción del hebreo, de la Biblia, del hebreo y griego al latín. Entonces, sigo. Dice, bueno, ya me dice, yo soy el Todopoderoso. Anda en mi presencia, es decir, ve siempre conmigo, estate siempre conmigo, ¿no? Y sé perfecto. Es decir, haz todo lo posible por hacer todo aquello que yo te digo que tienes que hacer. Y luego le dice, entonces es aquí cuando le anuncia ya que va a tener lugar una alianza solemne y que además multiplicará su descendencia. Fijaos lo que dice. Dice, capítulo 17 del Génesis, versículo 4, dice, esta es mi alianza contigo. Serás padre de una muchedumbre de pueblos. Estableceré mi alianza entre nosotros dos y con tu descendencia después de ti, de generación en generación. Una alianza eterna de ser yo tu Dios y el de tu posteridad. Te daré a ti y a tu posteridad la tierra en la que andas. Y yo seré el Dios de los tuyos. Y entonces lo sella y dice, todos vuestros varones serán circuncidados. Será la señal de la alianza entre yo y vosotros. A los 8 días serán circuncidados. A ver, esta es la alianza de que hace Dios con su pueblo y la sella con la circuncisión. Entonces, aquí sí que es importante que sepáis una cosa. O sea, a ver, la circuncisión no, digamos que no era exclusiva de los hebreos, ¿no? De los judíos, digo, que era algo que
venía de mucho antes, o sea, seguramente venía de los pueblos africanos y luego, digamos, los egipcios y los etíopes se lo pasaron a los sirios y se lo pasaron a los fenicios, por ejemplo. Entonces, este tipo de la circuncisión sería pues algún rito de iniciación seguramente, o de higiene, por ejemplo, o de fertilidad. Pero es que el asunto está en que digamos, para Israel el sentido que Dios le da es distinto. Es decir, mediante este rito eh, se entra a formar parte del pueblo judío. Eso es el sentido. El sentido es cambia. Antes era fertilidad ¿eh? o limpieza o bien alguna iniciación. Ahora no. El sentido, cualquier persona que se circuncide entra a formar parte del pueblo de Dios. Bueno, pues entonces pasa un poco más. Y entonces vamos al capítulo 21. Y finalmente Dios le concede un hijo a Sara y a Abraham. Dice el texto. Yahvé visitó a Sara, como había dicho, e hizo por ella lo que había prometido. Concibió Sara y dio a Abraham un hijo en su vejez. Sara, Abraham puso al hijo que le había nacido y que le trajo Sara el nombre de Isaac. Abraham circuncidó a su hijo Isaac a los 8 días. Y entonces nos metemos con el capítulo 22, que es el sacrificio de Abraham. Es interesantísimo el sacrificio de Abraham porque, claro, seguro que habéis oído, estamos a 41 siglos, ¿eh? Hace 41 siglos de todo esto. Entonces, seguro que, yo recuerdo que en el siglo pasado, en el siglo XX, había mucha gente que decía, pero ¿cómo es posible que Dios haya permitido o le haya pedido a Abraham un sacrificio parecido? Una cosa así, que le dijera a su hijo, es una cosa totalmente escandalosa. ¿Cómo es posible que Dios pidiera esto? Hay que saber mucho, ¿eh? Hay que saber más. Hay que saber que en ese momento, hace 41 siglos, todos los pueblos de la zona hacían sacrificios humanos. O sea, no era nada extraño que el Dios, Yahvé Dios, pidiese a uno de las personas que creyesen en él que hiciese este sacrificio. Entonces, una vez entendido esto, que era algo corriente, fijaos la angustia. Ahora fijaos la angustia de Abraham, que finalmente, después de todas las luchas, después de haber abandonado su casa, haberse ido a Egipto, haber llegado a Canaán, volver de Canaán, pasar todo lo que pasó con Lot, con su sobrino Lot, lo de Sodoma y Gomorra, y que no había hijos, que finalmente le llega un hijo que es Isaac, Dios le dice que lo sacrifique. O sea, imaginaos la lucha interior que tendría que tener Abraham, independientemente de que se hacían y se ofrecían sacrificios humanos. O sea, los pensamientos, las objeciones, la repugnancia que podía sentir este Abraham frente a lo que Dios le pedía. Y sin embargo, lo hace, lo ofrece. Es decir, espera más allá de la fe. O sea, espera contra toda esperanza. Y en el momento en que lo va a hacer, que está Isaac diciendo, Padre, dice aquí, dice, Padre, pero ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Y él contesta, Dios proveerá, hijo, Dios proveerá. Entonces, en el momento en que lo vas a sacrificar, un ángel, el ángel del Señor, el ángel de Yahvé, llegó desde el cielo diciendo, ya sabéis que os expliqué que los ángeles son los mensajeros de Dios. Entonces, aquí concretamente el ángel de Dios le dice, Abraham, no alargues la mano contra el niño. Entonces, alzó Abraham la vista, dice, y vio un carnero que estaba trabado en un zarzal por los cuernos. Fue Abraham, tomó el carnero y lo sacrificó en holocausto en lugar de su hijo. Y entonces, o sea, he sustituido el carnero por el hijo. Y entonces, el ángel le dice, en nombre de Dios, le dice, juro que por haber hecho esto, por no haberme negado tu hijo único, yo te colmaré de bendiciones y acrecentaré muchísimo tu descendencia, como las estrellas del cielo. Por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra. Por eso decimos que Abraham es nuestro padre en la fe, no solamente por lo que os había explicado al principio,
abandona tu tierra, tu casa, la casa de tu padre, y vete a la casa, al lugar que yo te mostraré, sino por este sacrificio de Abraham, ¿no? Fijaos que a nosotros nos puede pasar lo mismo. O sea, concretamente, nosotros lo que tenemos que hacer es, de la misma manera que Abraham se abandona a Dios, nosotros nos tenemos que abandonar a la iglesia, independientemente de que hay algunas cosas en la iglesia que a lo mejor en unos momentos determinados no nos gusten. La iglesia es de institución divina, está formado por hombres que no son santos, pero la iglesia es santa, está instituida por Dios. Entonces, de la misma manera que os digo esto, también os digo que, por ejemplo, hay muchos lugares, muchos momentos en los que, por ejemplo, Dios nos puede pedir cosas a las cuales nosotros tenemos que renunciar y que de alguna manera renunciamos, pero esto aumenta nuestra espiritualidad. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, si tú tienes un hijo, por ejemplo, o una hija que quiere meterse monja. A ver, si tú tienes un hijo, te destroza en principio, porque si nada más tienes un hijo único y tienes un negocio pequeño, yo qué sé, a lo mejor tienes un colmado, o a lo mejor eres farmacéutica. Querrías que tu hijo pues te sustituyera y hiciese la carrera de farmacia o bien te sustituyera en el colmado. Pero no, el hijo es llamado por Dios. Pues que tú le entregues a Dios al hijo, eh, que lo arranques de ti, que te costará y te costará mucho, porque vas a verlo mucho menos. Si lo tienes en el negocio lo verás más. Eh, Esto ayuda muchísimo en la fe espiritual, en la espiritualidad de la gente, en el desarrollo de la gente. Entonces, una cosa más que se me olvidaba de esto que os estaba diciendo. Precisamente porque el ángel del Señor en el nombre de Dios no le permite a Abraham que haga este sacrificio humano. Esta es la razón por la cual en la Biblia, todos los personajes de la Biblia no realizan sacrificios humanos. Gracias a esto, en la Biblia hay muy pocas situaciones en las cuales se produzcan sacrificios humanos. Fue una cosa extraordinaria el hecho de que en el pueblo judío se obviaron los sacrificios humanos. Existen. Por ejemplo, si vais al libro de los Reyes, Segunda Reyes, capítulo 16, versículo 3, a ver si lo encuentro yo. 600, a ver, un momento. Dos Reyes, 16, 3. A ver, tenéis aquí. Fijaos esto es un ejemplo de que sí, de que hubo un sacrificio humano. Dice, en el año 17, capítulo 16, versículo 1. En el año 17 comenzó a reinar Ahaz, hijo de Jotán, rey de Judá. Tenía Ahaz 20 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. No hizo lo recto a los ojos de Yahvé, su Dios, como David, su padre. Siguió el camino de los reyes de Israel, incluso arrojó a su hijo a la pira de fuego, según la costumbre abominable de las naciones que Yahvé había expulsado ante los israelitas. Este es un ejemplo de este hombre, de este rey, que lo recoge la Biblia precisamente. Pero hay muy pocos textos en los cuales se diga que se hicieron sacrificios humanos. Continuaremos el próximo día con respecto a cómo era el carácter de Isaac y qué pasó con Jacob, y os explicaré la escalera de Jacob. Eh, Hasta ahora lo que hemos explicado ha sido la explicación que da eh, eh, Esteban delante del Sanedrín con respecto a los profetas. Y os he explicado quién era Abraham, la llamada que tiene Abraham frente a los dioses anteriores que seguía, cómo sigue al Dios único, a Yahvé Dios. Después os he explicado que en un momento dado él sigue dudando y Dios le dice, es que tu descendencia será tan grande como las estrellas del cielo, y él lo acepta y Dios ve su buena voluntad y se lo apunta, espiritualmente hablando, por supuesto, y luego vemos como la alianza de su pueblo, y sellada por la circuncisión.
Y luego hemos visto también cómo finalmente Abraham tiene un hijo, que es Isaac, y el sacrificio de Isaac. Bueno, pues lo dejamos aquí y continuaremos el próximo día. Vamos a rezar una salve a la Virgen. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta el próximo día, si Dios quiere.